luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del magisterio de la iglesia. Y Él nos anima de una manera muy especial con esta carta apostólica que lleva por nombre Admirable Signo del Pesebre. Hermanos y hermanas, con este vamos a dar inicio a nuestro tema de la noche. Y en esta carta apostólica, el Papa Francisco nos da 10 mensajes sobre el pesebre. En otras palabras, nos da 10 mensajes sobre los nacimientos que la iglesia, que nosotros como cristianos católicos realizamos en el tiempo litúrgico de Navidad. Eso nos da la carta. El Papa Francisco nos explica de una forma hermosa, detallada, de cómo se puede realizar un nacimiento, qué significado tiene. Hermanos y hermanas, ¿qué nos deja en nuestra vida? Y por eso, queridos hermanos, es muy especial compartir esta carta apostólica del Santo Padre Francisco sobre el maravilloso signo, el pesebre, es decir, el nacimiento, que nosotros a cada año pues lo hacemos en nuestro hogar, en nuestros templos, en nuestras basílicas, en nuestras catedrales, en todo el mundo. El Papa nos exhorta, nos anima a que esta hermosa devoción no se pierde en nuestra iglesia católica. Porque hoy en día han surgido grupos, que se dicen ser cristianos católicos, pero que van en contra de este signo hermoso del pesebre, o que aún no han entendido. Pero en este día especial, hoy queremos compartir con ustedes la carta apostólica del Santo Padre Francisco sobre el maravilloso signo del pesebre, para que de una vez quedemos de una forma muy especial, entendamos el significado de este gran signo que nosotros realizamos en Navidad, los nacimientos. Para eso, queridos hermanos, vamos a ir a la carta apostólica. Son 10 mensajes, 10 elementos que el Papa nos da a entender en esta carta para poder, queridos hermanos y hermanas, entender el significado, lo que son los nacimientos. Entonces, allí en casa, mis queridos hermanos, juntamente vayamos. También les pido que vaya por su Sagrada Escritura, mis queridos hermanos y hermanas, porque este tema también el Papa Francisco nos da textos bíblicos para que nosotros como cristianos católicos tengamos base bíblico. Entonces, les comentaba que el 1 de diciembre el Papa Francisco firmó una carta allá en Italia, especialmente en un lugar llamado Grecia. La carta apostólica Admirable Signo sobre el Pesebre. En esta carta el Papa nos explica el significado y también nos da el valor del Belén en Navidad, es decir, los nacimientos. Una tradición que viene más de 8 siglos en nuestra iglesia católica. Cuando hablamos de siglos, estamos hablando de 800 años, porque un siglo tiene 100 años. Y en esta carta apostólica, el Papa Francisco nos dice, esta maravillosa tradición con 8 siglos de antigüedad, dice el Papa Francisco, nos ayuda de una manera dulce y exigente a transmitir
nuestra fe de padre a hijos. Eso nos dice, hermanos y hermanas. Y esta carta ha sido entonces firmada el día en que comienza el tiempo de Adviento. Precisamente fue el 1 de diciembre. En un nuevo año litúrgico del ciclo A, el Papa Francisco nos da una gran invitación para que nosotros como cristianos católicos tengamos la firmeza de nuestra fe, tengamos esa firmeza de realizar los nacimientos. Por eso en esta noche nuestro tema es un tema catequéticamente, queridos hermanos y hermanas. Es una catequesis. Entonces, mis queridos hermanos televidentes, esta hermosa tradición iniciada por un gran santo de la iglesia llamado San Francisco de Asís en el año de 1223 en Grecia, Italia. Allí fue el lugar donde el Papa Francisco presentó su carta apostólica, y allí es el lugar donde él firmó, mis queridos hermanos y hermanas. En ese sentido, para acoger la invitación del Papa Francisco, para ustedes, mis queridos televidentes, para acoger, para tomar este mensaje del Papa Francisco en su carta apostólica, él nos habla 10 elementos o 10 mensajes, mis queridos hermanos y hermanas. Como punto número 1, el Papa, el pastor de la Iglesia Universal, él nos dice, punto número 1 en su carta apostólica: el pesebre es como un evangelio vivo. Ese es el mensaje del Papa. Los nacimientos, el Belén, el pesebre que nosotros realizamos, mis queridos hermanos y hermanas, en nuestros templos, en nuestras catedrales, en nuestras basílicas, en nuestros hogares, en todo el mundo, especialmente nosotros como cristianos católicos, el Papa nos dice que esa hermosa devoción que nosotros hacemos, ese hermoso signo de Navidad, dice él, es como un evangelio vivo, mis queridos hermanos y hermanas. En su carta redacta la representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale, dice en su carta, a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La encarnación del Hijo de Dios con sencillez y con alegría. Y dice el Papa, mis queridos hermanos televidentes, el Belén, dice él, en efecto es como un evangelio vivo que surge de las páginas de las Sagradas Escrituras. Que surge de las páginas de las Sagradas Escrituras. Entonces surge una pregunta: ¿de dónde viene esta maravillosa tradición que nosotros como cristianos católicos realizamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestras iglesias? Viene precisamente de la palabra de Dios. Es que la iglesia no se ha inventado nada. La iglesia no inventa nada. Todo lo que la iglesia hace está en la Sagrada Escritura. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos católicos, nuestra base está en la Sagrada Escritura. Está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos base. Y por eso Él nos dice de una manera especial
que este maravilloso signo, el pesebre, surge de las páginas de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de dónde viene esta maravillosa tradición sana? Cuando nosotros hacemos los nacimientos, viene de la palabra de Dios. Viene inspirado por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas. Y eso es un motivo más de ser cristiano católico. Y nos dice su carta, mis queridos hermanos, la contemplación, dice el Papa Francisco, de la escena de Navidad, es decir, el nacimiento, nos invita a ponernos en camino espiritualmente. Eso nos dice la carta. Nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se hizo hombre. ¿Quién es el que se hizo hombre, mis queridos hermanos y hermanas? Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios, el verdadero hombre, hermanos y hermanas, quien se encarnó con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, el Verbo hecho hombre. Y por eso el Papa nos anuncia en su carta, mis queridos hermanos, que Él, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó para que también pueda acercarse con nosotros, con los hombres en este mundo. Y dice en su carta, mis queridos hermanos, con esta carta, dice el Papa Francisco, quisiera alentar la hermosa tradición en nuestras familias, que en los días previos de la Navidad preparen el Belén en sus casas, preparen el Belén en sus oratorios, en su trabajo, en las oficinas, en todo lugar, dice el Papa Francisco. Esta es la maravillosa noticia que nos da nuestra Iglesia Católica, mis queridos hermanos y hermanas. En su carta nos dice: quiero imitarlos para que avivemos nuevamente esta hermosa tradición en nuestras familias previo a la Navidad. Como también, dice el Papa, la costumbre de ponerlo en lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, en los oratorios, en las iglesias, en los templos, en todo lugar. Eso nos dice el Papa Francisco en esta carta apostólica. ¿Quién lo dijo? El Papa. ¿Y quién es el Papa? El vicario de Cristo en la tierra. ¿Y por qué es vicario? Porque Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Con esta carta apostólica, con estas palabras que nos dice el Papa, ningún cristiano católico, ningún grupo, ningún movimiento puede decir que los nacimientos no están bien. Nada. Ningún cristiano católico, ni un predicador, ningún catequista puede ir en contra de esta hermosa tradición de los nacimientos. Primero nos dice el Papa que viene de las páginas de la Sagrada Escritura. Y segundo, Él nos invita a que nosotros, como cristianos católicos, como Iglesia Católica, pues entonces realicemos, hagamos entonces este maravilloso signo en nuestros hogares, hermanos y hermanas. Sin miedo, sin temor. Tenemos base bíblica, tenemos base apostólica. El magisterio en esta noche nos dice: hagan el pesebre en sus casas, hagan en las escuelas, hagan en las cárceles,
en las plazas, en el trabajo, en todo lugar. Ahora, mis queridos hermanos, con esta carta, ningún movimiento, ningún grupo puede decir: este ya no nos corresponde a nosotros, ya no es parte de nosotros. ¿Están equivocados o se van a equivocar? Sí, con estas palabras respondemos, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso usted, familia, joven y señorita, todos nosotros debemos estar atentos. Debemos guiarnos lo que dice el magisterio, lo que dice el Papa, los obispos, nuestros sacerdotes, para que nosotros tengamos base suficiente porque nosotros hacemos los nacimientos en nuestras casas. Qué maravilloso es el Papa. El Papa hoy en día nos está enseñando de una forma humildemente, de una forma sencilla, para que nosotros podamos entender este maravilloso signo de Navidad. Y nos dice también que este maravilloso signo, el pesebre o los nacimientos, se aprende desde niños, dice el Papa. Cuando papá, cuando mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular, nos dice el Papa. Yo recuerdo mi querido abuelo, mi querida abuela, que me enseñó esta hermosa tradición de una forma sana, de una forma hermosa. ¿Y con qué razón dice el Papa? Se aprende desde niños. Pero ¿por medio de quiénes? Por medio de los abuelos, por medio de los papás. Qué hermoso, mis queridos hermanos y hermanas. Y dice el Papa Francisco en esta carta apostólica: espero, dice el Papa, que esta práctica de esta hermosa devoción nunca se debilite. El Papa nos invita que los nacimientos que nosotros hacemos en cada Navidad, que nunca se debilite. Que no solo nada más pongamos el árbol, sino que tiene que ir acompañado de los misterios de San José, de la Virgen, especialmente el invitado especial, la imagen del niño Dios. El Papa nos dice en esta noche, a través de su carta: espero que nunca se debilite esta hermosa práctica de hacer los nacimientos, dice el Papa. Es más, dice el Papa Francisco, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, se descubre de nuevo, dice el Papa. Es decir, aquellos grupos o aquellas personas que se dicen ser cristianos católicos y que no quieren hacer los nacimientos, el Papa les habla, mis queridos hermanos y hermanas. El Papa Francisco les dice: espero, dice el Papa Francisco, que ahí donde hubiera caído en desuso, sea descubierto nuevamente. Esta es una invitación de parte del Papa. Y cuando el Papa lo dice, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Hermanos y hermanas, esto nos dice el primer numeral de esta carta apostólica, número 1. Vayamos con el número 2. Aquí el Papa nos dice que San Francisco quería contemplar la fragilidad del niño Jesús. El origen del pesebre encuentra confirmación del nacimiento de Jesús en Belén. Entonces el Papa nos está dando otro mensaje.
¿Por qué nosotros como cristianos católicos, como iglesia católica, realizamos este signo? La encontramos en la Sagrada Escritura. Porque Jesús nace en Belén. Y esto lo encontramos en San Lucas, en su capítulo 2, versículo 1 al 7. Ahí está el origen del pesebre. Ahí está el origen del nacimiento. ¿Por qué nosotros representamos este acontecimiento histórico? Porque Jesús nace en Belén. Él se encarna con la Virgen María y se hizo niño, se hizo bebé. Y por eso nosotros representamos este acontecimiento histórico en la Sagrada Escritura. La encontramos en Lucas, en su capítulo 2, versículo 1 al 7. Y dice la palabra de Dios que María dio a luz a su hijo primogénito y la envolvió en pañales y la recostó en un pesebre, mis queridos hermanos, porque no había sitio para ella. Entonces Jesús fue colocado en un pesebre. Esta imagen que en esta noche nos acompaña, esta hermosa imagen del niño Jesús, dice la Sagrada Escritura en San Lucas, en su capítulo 2, versículo 1 al 7, que María no tuvo un lugar y ella, conjuntamente con San José, pidieron posada. Entonces, mis queridos hermanos, y llegó el momento en que María, nuestra Madre, la Virgen, dio a luz. No había un lugar para ella. Entonces tuvo que quedar en un lugar donde había animales. Y en un lugar, pues allí nació Jesús, en un pesebre. El pesebre ese es donde comen los animales. Allí nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como cristianos católicos representamos este acontecimiento que fue realizado en la Sagrada Escritura. Nosotros lo hacemos de una representación bíblica. Y por eso el Papa nos sigue diciendo, nos invita a que nosotros hagamos los nacimientos, porque esto está en la Sagrada Escritura. Y el Papa dice, nos trasladamos con la mente en Grecio. Grecio es un lugar allá en Italia, mis queridos hermanos y hermanas. Allí el gran santo San Francisco se detuvo, probablemente venía de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa, dice la carta, aquella gruta le recordaba de manera especial el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas en su capítulo 2, versículo 1 al 7. Entonces, la carta nos redacta en esta noche. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grecio. 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre llamado Juan y le pidió que le ayudara a cumplir un deseo. ¿Cuál es el deseo de San Francisco? El deseo de celebrar la memoria del niño que nació en Belén. ¿Y quién es el niño que nació en Belén? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios que se hizo hombre, hermanos y hermanas, pues nació con nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y San Francisco dice, y quiero contemplar de una manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el buey, el asno. Y dice la carta, tan pronto como lo escuchó ese hombre bueno,
dice, fiel, rápidamente preparó un lugar señalado, lo que el santo le había indicado. Entonces, aquí encontramos un mensaje especial. ¿De quién santo fue la iniciativa de hacer un pesebre? De San Francisco de Asís. Él, tomando base de la Sagrada Escritura, en San Lucas, en su capítulo 2, versículo 1 al 7, él quiso, mis queridos hermanos, hacer un hermoso pesebre allá en el lugar llamado Greccio, allá en Roma, Italia. Y esta carta apostólica del Santo Padre Francisco nos dice: el 25 de diciembre, dice la carta, llegaron a Greccio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de comarca, trayendo flores, antorchas, para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó San Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey, el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad, es decir, el nacimiento, una alegría como nunca antes habían experimentado. En esta escena, dice la carta apostólica, después el sacerdote, ante el nacimiento, es decir, todo, celebró solemnemente la Eucaristía. En aquella ocasión, en Greccio, no habían figuras, como en esta ocasión vemos, mis queridos hermanos, la imagen del niño Jesús. No había imágenes de San José, de María. ¿Saben cómo fue esa primera escena? ¿Saben, mis queridos hermanos, cómo fue el primer nacimiento? Hermanos, queridos televidentes, el Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Así, con personas vivos, mis queridos hermanos. Eso fue el primer nacimiento o el primer pesebre. Así fue que nació nuestra hermosa tradición, dice nuestra carta apostólica. Todos alrededor de la gruta y de llenos todos con alegría, todos unidos entre el acontecimiento que se cumple, todos unidos, mis queridos hermanos. Esas personas representaron aquel acontecimiento histórico, único en el mundo, cuando Jesús nace en un pesebre con la Virgen María, custodiado por San José. Qué hermoso, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, el primer biógrafo, dice la carta apostólica, de San Francisco de Asís, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una maravillosa. Dice la carta apostólica, uno de los presentes en aquella fecha especial vio acostado el niño Jesús en el pesebre. Hermanos y hermanas, en aquella escena realizada por San Francisco de Asís, dice la carta, uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. ¿Se dan cuenta de esta hermosa devoción como cristianos católicos? San Francisco de Asís, con esa gran fe, con esa seguridad, él realiza el primer pesebre. Y allí dice la carta, mis queridos hermanos, que se recibió un don maravilloso. Y uno de los dones es que uno de los presentes había visto al niño Jesús acostado en el pesebre.
¿Y cuándo fue eso? En el año de 1223, en aquel Belén de Navidad. Y dice la carta: todos regresaron con mucha alegría. Todos regresaron a sus casas con gran gozo, porque habían celebrado, hermanos y hermanas, ese acontecimiento único de nuestra salvación, el nacimiento del niño Jesús en Belén. Ahora pasamos con el numeral 3 de la carta apostólica del Papa Francisco sobre el maravilloso signo del pesebre. Y nos dice, mis queridos hermanos y hermanas, número 3, el Papa nos dice: el pesebre manifiesta la ternura de Dios. San Francisco de Asís realizó una gran obra de evangelización. Entonces, ¿qué es? ¿Qué representa cuando nosotros hacemos los nacimientos en nuestras casas, en nuestros templos? ¿Qué representa? Una gran obra de evangelización. Una evangelización visual. Eso representa los nacimientos, mis queridos hermanos. Como cuando un niño lo llevamos y lo explicamos, el niño rápidamente se le queda. Porque es una evangelización a través de los ojos, a través de la vista. Entonces, nosotros como padres de familia podemos usar la Sagrada Escritura cuando queremos explicar el significado, el nacimiento de nuestros niños. Vamos a ir a San Lucas en su capítulo 2, versículo 1 al 7, y le explicamos todo, pero así, una catequesis visual. Y eso nos dice la carta apostólica del Santo Padre, que San Francisco realizó una gran obra de evangelización. Su enseñanza ha penetrado en nuestros corazones. Y gracias a Dios hemos orado. Estoy seguro que muchos cristianos católicos que alguna vez dudaron y dijeron: ¿será bueno eso o no? Entonces hay muchos que hemos orado, hemos pedido para que Dios, a través del Espíritu Santo, ilumina a su iglesia. Y precisamente el Espíritu Santo ha iluminado al Papa Francisco y nos da esta carta apostólica para que nosotros la hagamos con más devoción, con más seguridad y con suficiente base para hacer los nacimientos. Entonces, esta hermosa devoción pues ha penetrado en los corazones de los cristianos católicos. Permanece a nuestros días y seguirá permaneciendo hasta el fin del mundo. De una manera genuina. Es decir, naturalmente. Transmitimos esta fe con gran devoción, mis queridos hermanos y hermanas. El Belén suscita tanto asombro y nos conmueve, dice la carta del Papa Francisco. En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Es decir, manifiesta el gran amor de Dios. Cuando nosotros, hermanos, miramos un nacimiento y miramos la imagen del niño Dios acostado en el pesebre y decimos: qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios Padre Todopoderoso, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El amor de Dios es grande, es maravilloso, que no encontró otra forma más que Él mismo se encarnó con nuestra madre para estar cerca de los hombres, para demostrar el amor a los hombres. Y eso nos dice la carta. Nos conmueve, mis queridos hermanos. Nos conmueve ese acontecimiento.
que nosotros representamos en el tiempo litúrgico de Navidad. El Creador, hermanos y hermanas, del universo, se abaja con nosotros y se hace pequeño. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, no encontró otra forma. ¿Cómo nos ha amado tanto, tanto, que se hizo hombre? Dice la carta apostólica, el Creador del universo se abaja a nuestra pequeñez. En Jesús el Padre nos ha dado un hermano, dice la carta, que viene a buscarnos cuando estamos desorientados, cuando perdemos el rumbo. Hermanos y hermanas, un amigo fiel que siempre está con nosotros. El Padre, con su gran amor infinito, nos ha dado su Hijo, que nos perdona y que nos levanta del pecado. Y por eso dice el Papa Francisco en su carta apostólica, la preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén de Judea, lugar donde nace nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen María, con San José. Qué hermoso, mis queridos hermanos. El Papa Francisco nos dice en esta noche, la preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia de nuestra salvación. Qué hermoso. Y por eso con gran alegría nosotros transmitimos esta fe. No tenemos miedo. ¿Quién va a tener miedo, hermanos y hermanas? Si el Papa lo dice, la Sagrada Escritura nos dice. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, de modo particular, el pesebre es desde su origen, es franciscano. Y nos hace sentir, tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo cuando Él se encarnó, mis hermanos y hermanas. Antes de ir con el numeral número 4, vamos a dejar con este canto de Navidad de Jufra. Pues ahí vamos a pedir a nuestro hermano para que también pues nos ponga un video de Jufra, para que así ahí en casa vamos a ir pues de una manera muy especial, compartir con ustedes de manera pues una noche muy bendecida. A todos los que ya están con nosotros allí en casa, reunidos en familia, vamos a dejar con este canto de Jufra. Enseguida continuamos con nuestro programa Iglesia en Salida, la alegría de ser católico. Estamos abordando el tema de la noche, carta apostólica del Santo Padre sobre el hermoso signo del pesebre. Navidad es estar unidos. El Señor quiere estar contigo. La noche es tierna para meditar. Esta noche es de paz y gloria. El Señor nace a medianoche. Nos dice a todos, ámense entre hermanos. Y Él nos dice, tengan paz y amor. Navidad es Navidad, si Cristo nace en nosotros.
la familia está unida. Navidad es Navidad, teniendo amor para todos. Navidad es Navidad, si estás en paz con Cristo. Navidad es estar unidos. El Señor quiere estar contigo. La noche es tierna para meditar. Esta noche es de paz y gloria. El Señor nace a medianoche. Y Él nos dice a todos: ámense entre hermanos. Y Él nos dice: tengan paz y amor. Navidad es Navidad, si Cristo nace en nosotros. Navidad es Navidad, si la familia está unida. Navidad es Navidad, teniendo amor para todos. Navidad es Navidad, si estás en paz con Cristo. Otra Navidad hermosa, pero más hermoso sería si Cristo viniese a encontrarse en nuestra familia unida. Y más hermoso sería si Cristo viniese y encontrase un lugar en nuestro corazón. Navidad es Navidad, si Cristo nace en nosotros. Navidad es Navidad, si la familia está unida. Navidad es Navidad, teniendo amor para todos. Navidad es Navidad, si estás en paz con Cristo. Navidad es Navidad, si Cristo nace en nosotros. Navidad es Navidad, si la familia está unida. Navidad es Navidad, teniendo amor para todos. Navidad es Navidad, si estás en paz con Cristo.
Continuamos con nuestro programa Iglesia en Salida, la alegría de ser católico. Estamos abordando el tema de la noche, carta apostólica del Papa Francisco, donde pues nos anima a que nosotros como iglesia pues realicemos nuestros nacimientos en nuestros hogares. Vamos con el numeral número 4. Dice su carta apostólica del Papa Francisco: Dios se hizo hombre, su cercanía nos trae luz donde hay oscuridad. Dice el Papa: me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado que lleva consigo. En primer lugar, representamos el texto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Entonces, el Papa nos va a empezar a explicar qué significa cada figura de lo que es el nacimiento. Dios nos deja una riqueza muy especial en la Sagrada Escritura. Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder las preguntas del hombre. Cuando el hombre pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Entonces, para responder estas preguntas, Dios se hizo hombre. Dice la palabra de esta carta, mis queridos hermanos, las palabras del Papa: su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Dice la carta apostólica, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, Dios se hizo hombre para estar cerca de nosotros. Dios se hizo hombre para darnos ternura, para darnos su amor. Su cercanía nos trae vida. Su cercanía nos ilumina, mis queridos hermanos. Y por eso esta carta en su numeral número 4 nos dice: la cercanía de Jesús, de Dios, trae luz donde haya oscuridad. Iluminas también a cuantos atravesamos las tinieblas del sufrimiento. Eso nos dice el numeral número 4. Ahora vamos con el numeral número 5, porque son 10 mensajes que nos da el Papa. En el Belén, la creación participa en la fiesta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, cuánta emoción, dice el Papa Francisco. Las montañas, los ríos, las ovejas y los pastores, dice el Papa, de esta manera recordamos cómo lo habían anunciado los profetas, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta que toda la creación participa de la fiesta de la venida de Jesús en este mundo. Los ángeles y la estrella son señal, dice la carta, de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Y dice el texto bíblico en San Lucas capítulo 2, versículo 15: vayamos pues a Belén a presenciar este hermoso acontecimiento. Dios se ha manifestado con nosotros. Dios se ha manifestado en su pueblo. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se ofrece.
Dice la carta apostólica que los pastores son los más humildes y los más pobres que saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Eso nos dice el numeral número 5. Ahora vayamos con el numeral número 6. ¿Qué nos dice el número 6? Los pobres son los privilegiados de este misterio, hermanos y hermanas. Dice la carta del Papa Francisco: tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes a muchas figuras simbólicas. Por ejemplo, de mendigos, de gente que no conocen otra abundancia. Pues entonces, hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, los pobres son los privilegiados de este gran misterio. A menudo, aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Y sigue nos tiende la carta: los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Es Jesús Todopoderoso, que el hombre necesita de Jesús. Y de manera especial dice que los pobres son los privilegiados, mis queridos hermanos y hermanas. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza, por tantas propuestas de felicidad, una felicidad falsa. Pero aquí nos dice la carta: al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los más marginados, es decir, la revolución del amor, la revolución de la ternura, hermanos y hermanas. Desde Belén, el Papa nos dice: desde Belén Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano, fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. Esto nos dice el Papa, mis queridos hermanos, en su numeral 6 de esta carta apostólica, hermanos y hermanas. Número 7. El nacimiento, el pesebre, representa a San José como custodio de la familia sagrada de Nazaret. El Belén nos lleva a la gruta, dice la carta, donde encontramos las figuras de María y de José. Y María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total, con esas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San Lucas capítulo 1, versículo 38. Esto nos dice en numeral número 7. Con el sí de María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad. Así nos dice la carta del Papa Francisco. Y San José como custodio de la Sagrada Familia, de la Virgen María y del Niño Dios. Junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está el gran San José, el patriarca San José. Entonces San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús
y de nuestra Madre la Virgen María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. ¿Qué mensaje nos da San José en esta noche? Nosotros como padres de familia tenemos la obligación de custodiar a nuestra familia, como lo hizo San José. Fue el primer educador de Jesús cuando él creció, ese niño hermoso, maravilloso, que iba creciendo en gracia, en estatura, en sabiduría. San José fue quien le educó. San José fue quien enseñó a trabajar la carpintería. Por eso, mis queridos hermanos, y cuando el niño llega a su edad adolescente, San José le sigue educando. Es que qué maravilloso esta carta apostólica. Y eso es lo que celebramos nosotros en Navidad. Es lo que nosotros conmemoramos y representamos en este signo hermoso, el pesebre. Numeral número 8. El pesebre nos pone ante el gran misterio de la vida. El corazón del pesebre comienza a palpitar, mis queridos hermanos, cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. En la noche santa, en la noche del amor, en la noche de la ternura, del gran amor de Dios, cuando nosotros, el 24 de diciembre, por la medianoche, nosotros colocamos la imagen del niño Dios. Y en ese momento recordamos el gran amor de Dios con nosotros. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 1 siguientes. Y por eso dice, mis queridos hermanos y hermanas, en Jesús Dios ha sido un niño. En esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor. Es que Dios nos amó tanto. El Padre nos amó tanto, mis queridos hermanos, y nos sigue amando tanto. Y que Él mismo dijo, iré. Me voy a encarnar para que el hombre tenga más cercanía conmigo. Y hoy vamos a demostrar ese amor grande. Hermanos y hermanas, a través de Jesús, Dios Padre Todopoderoso manifiesta su gran amor, nos revela su gran amor, su grandeza. Entendemos los sentimientos de María y de José, dice la carta, que mirando al niño Jesús percibían la presencia de Dios en sus vidas. Un ejemplo, hermanos y hermanas, cada vez que nosotros miramos la imagen del niño Jesús, nos recordamos cuán grande es nuestro Dios con nosotros. Se hizo niño, nació, creció, habitó entre nosotros. Dios nos amó a través de su Hijo amado Jesucristo, que en esta noche, como cristianos católicos, debemos de tenerla, una imagen del niño Jesús. En esta Navidad, mis queridos hermanos y hermanas, Él es el festejado. Él es el cumpleañero. Él es el personaje principal, el invitado principal en estas fiestas de Navidad, mis queridos televidentes. Y dice la palabra de Dios, la vida se hizo visible. Primero de Juan en su capítulo 1, versículo 2. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar ese acontecimiento único y extraordinario, dice la carta. Jesús es la imagen de un Dios invisible. Dios, al encarnarse, se hace visible. Nace, crece, mis queridos hermanos, y se hace hombre. Es la imagen
visible de un Dios invisible, mis queridos hermanos. ¿Y con qué razón? Nosotros como cristianos católicos tenemos nuestras imágenes en la iglesia. Alguien dirá, ¿por qué se hace una imagen de Jesús? Porque Él habitó entre nosotros. Él se hizo visible. Él es la imagen visible de un Dios invisible, mis queridos hermanos y hermanas. Y por eso nosotros tenemos la imagen de Jesús. ¿Y con qué seguridad la tenemos, mis queridos hermanos y hermanas? Entonces, el modo de actuar, dice la carta del Papa Francisco, de Dios es así. Porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos. Duerme, toma la leche de su madre, llora, juega como todos los niños. Qué maravillosa redacción de nuestro Papa Francisco en esta noche. Numeral número 9. Numeral 9. Los Reyes Magos nos recuerdan nuestra misión evangelizadora. Dice la carta: aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecer dones, oro, incienso y mirra. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, la mirra su santa humanidad, es decir, que va a conocer la muerte y la sepultura. Ese significa los tres elementos: oro, incienso y mirra. Contemplando esta escena en Belén, dice la carta, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad de cada cristiano de ser evangelizador. Eso nos dice, mis queridos hermanos, este mensaje en esta noche. Los magos de Oriente enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Nada es imposible, sino que esta carta, mis queridos hermanos, nos anima que nosotros tenemos que evangelizar en nuestra iglesia, en nuestra familia, en todo lugar. Numeral número 10. Nos hace sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos este pesebre, el nacimiento, mis queridos hermanos, que hacemos en nuestras casas. Dice la carta apostólica, nos hace sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos. Ante el Belén, la mente va espontáneamente. Cuando uno era niño, dice el Papa, y se esperaba con impaciencia el tiempo para que se comienza a hacer los nacimientos. Dice el Papa Francisco, esto recuerdo nos lleva a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha transmitido la fe. Al mismo tiempo nos hace sentir el deber y la alegría de transmitir a nuestros hijos, a los nietos, nuestra misma experiencia. ¿Qué mensaje nos da el Papa? Nos llama como padres de familia a transmitir esta hermosa devoción, este hermoso signo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Eso nos dice el Papa Francisco. Si nosotros somos cristianos católicos, estamos bautizados en la Iglesia Católica, estamos en un grupo, comunidad, el Papa en esta noche nos dice, transmiten esta fe a sus hijos, a los jóvenes. Transmite esa alegría de representar el acontecimiento del nacimiento de Jesús, hermanos y hermanas, en nuestros hogares, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y dice el Papa Francisco, queridos hermanos y hermanas, dice, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe, comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida. El Papa nos da este gran consejo, esta gran animación.
hay que decir a nuestros niños, hay que transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y dice el Papa Francisco que nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y a creer en Dios que está con nosotros y que nosotros estamos con Él. ¡Qué maravilloso! Dice el Papa, y a sentir que en esta felicidad, en la escuela de San Francisco de Asís, abramos el corazón a esta gracia sencilla. Dejemos, hermanos y hermanas, de la sombra nazca una oración humilde, nuestra gracia a Dios que ha querido compartir con todos mis queridos televidentes y hermanos cristianos, amigos y amigas. Entonces, hermanos y hermanas, el mensaje central de esta carta apostólica, el mensaje central que nos quiere dar el Papa Francisco, es que no se pierda la tradición de poner el pesebre, es decir, los nacimientos en nuestras casas, en nuestros hogares. Que no se pierda la tradición de poner el pesebre, de hacer los nacimientos en nuestros hogares, en nuestros oratorios, en todo lugar. Dice el Papa, en todos los espacios posibles, que no se pierda este maravilloso signo que tenemos en nuestra Iglesia Católica, especialmente en el tiempo de Navidad, los nacimientos. Que no se pierda, dice el Papa. Que se haga, dice el Papa Francisco. Otro mensaje central de la carta del Papa dice, hay que evangelizar como lo hizo San Francisco de Asís. Que se hizo, Dios se hizo hombre con nosotros, mis queridos hermanos. Otro mensaje central de esta carta es que cada cristiano católico debe de contribuir a predicar y a difundir el Evangelio de Jesucristo, a transmitir nuestra fe a los niños, a los jóvenes. Este signo hermoso, el nacimiento en nuestros hogares, hay que decir a los niños, hay que explicar a los niños, hay que enseñar a nuestros jóvenes, hay que hacer los nacimientos, el pesebre, dice el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, y el último mensaje central de la carta apostólica es que el pesebre nos ayuda a conocer el estilo de vida de Dios y de Jesucristo, es decir, en la humildad y en la sencillez. Qué hermoso. Cada vez que nosotros hacemos el nacimiento en nuestra casa, reunamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con la Sagrada Escritura en mano. Expliquemos, mis queridos hermanos y hermanas. Y en ese momento nos damos cuenta que esto, como dice el Papa, es un evangelio vivo que surge de las Sagradas Escrituras. Mis queridos televidentes, hermanos en Cristo Jesús.